Buenos días, buenas tardes a todos. Soy Roberto Bowles y tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios esta mañana. Como siempre, queremos dar gracias al grupo de alabanza allá y al pastor para dirigirnos hacia los pies de Dios para recibir el mensaje. Y como siempre, Memo, Paco, Ali, gracias por la parte más importante de la tecnología de aquí. Hoy seguimos en la carta de Pablo a los cristianos en Corintios, y seguimos en las predicaciones en esta carta. Y hoy encontramos en capítulo 2, vamos a estar en capítulo 2 de Primera de Corintios, si quieren comenzar a buscar allá. Y recuerden que esa es una iglesia allá donde el mundo había entrado, influenciado allá en la iglesia, y hay divisiones, hay algunos pecados y cosas del mundo están entrando. Y Pablo su carta es para corregir, para ayudarles, animarles a seguir adelante en el Señor. Y hoy vamos a ver la base de eso, más o menos su primer mensaje o su mensaje primordial a ellos. Entonces tenemos dos lados aquí. Vamos a ver el ejemplo de Pablo, porque vamos a ver algunas cosas de Pablo hoy, su historia y su actitud y todo eso. Y también lo más importante, su mensaje a los corintios allá en su iglesia, la base de sus predicaciones y lo importante a él y el primer paso para que ellos puedan cambiar y menos del mundo y más del Dios en sus vidas. Entonces estamos en 1 de Corintios capítulo 2. Voy a leer versos 1 al 5, si quieren ponerse de pie, y vamos en la reverencia de la palabra, y voy a leer este verso y ustedes pueden acompañarme en la vista. 1 de Corintios, capítulo 2, los primeros 5 versos. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad a estar juntos aquí, buscando, meditando, estudiando la palabra tuya, Señor. Ayúdame, Señor, a transmitir correctamente el mensaje que tú quieres, nada más ni nada menos de lo que tú quieres decir en esta mañana a nuestros corazones, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. ¿Pueden sentarse? Y vamos a pasar por nada más que 5 versos, pero lo siento, pero hay mucho en estos 5 versos, hablando primeramente, hablando del mensajero, Pablo, que el autor de esta carta, y también su mensaje, pero quiero hablar un poquito de los primeros versos que habla de Pablo y su actitud y su método para hacer eso. Y comenzamos con los primeros 2 versos. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y Cristo crucificado. Ese fue su mensaje. Por eso, cuando fui a ustedes, cuando pensamos que Pablo llegó, él está diciendo por eso, cuando regresamos al primer capítulo para ver qué está diciendo él, podemos ver que 3 veces en el primer capítulo, y hemos pasado por las predicaciones del pastor, él habló de esa, nada más excepto a Cristo y este crucificado. Por ejemplo, en el primer capítulo 17, pues Cristo no me envió a bautizar,
sino a predicar el Evangelio. Ese fue su propósito. No con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y también, 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. El Evangelio. Él está diciendo, yo vine con nada más que la idea de presentar el Evangelio. El mundo había penetrado a la iglesia, estaban muchas costumbres malas en las costumbres, divisiones. Recuerden que habían personas preferidas, él es mejor que él, Apolos, etc. Y diferentes pecados, hasta inmorales sexuales. Entonces, su primer paso es comenzar a decir Cristo crucificado y nada más. Y él comenzó con la idea de un verso de los Romanos, cuando él comenzó con la idea de que todos necesitan el Evangelio, todos necesitan escuchar el mensaje de la cruz, el sacrificio de cruz y lo que Dios ha hecho por nosotros. Romanos 3, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces él comenzó con esa idea. A propósito, él escribió la carta de los romanos desde Corinto. Cuando él estaba en Corintios en ese año, él escribió esa carta a los cristianos en Roma con mucha doctrina ya en Romanos, pero él estaba en Corinto cuando estaba hablando o escribiendo a los romanos. Y por eso la idea es que él está pensando en, tengo que comenzar con esa base, que todos necesitan saber eso. Entonces él comenzó en vez de llegar a Corinto para limpiar todas las filosofías, para cambiar todas las actitudes, él comenzó con el Evangelio, el mensaje de Cristo. Pablo va a hablar de más temas en Corintios, de resurrección, de los dones espirituales. Más luego él va a hablar de esos en el libro, pero él va a comenzar con este mensaje. Todos necesitan este Evangelio. Y por eso, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Ese es su mensaje. Pero mira, verso 3. Cuando llegamos al verso 3, en un sentido este verso me da un poquito de ánimo, porque Pablo dijo eso. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Él está diciendo, yo llegué allá con estas tres cosas, con debilidad, Pablo dijo, y con temor y mucho temblor. Y para nosotros es para escuchar, ese Pablo, el superhéroe de la fe, está diciendo debilidad, temor, mucho temblor. Y nosotros, cuando estamos aquí en el coffee break o después del servicio, estamos platicando unos con otros, grupos o individuales, y siempre estamos cómodos hablando de las cosas de Dios. Y nadie está, cuando yo estoy compartiendo algo en mi vida de Dios a alguien aquí, entre los hermanos, nadie está contra, todos están de acuerdo en eso, estamos contentos, felices hablando de las cosas de Dios. Pero cuando salimos de aquí mañana en el trabajo, es diferente, yo no sé cómo, pero en la familia, hablando de los que no son cristianos, a veces es más difícil. Porque saliendo de aquí estamos en el mundo, ya estamos compartiendo las cosas de Dios, y hay personas allá que no están de acuerdo con eso y quieren oponer las palabras. Por eso nosotros pasamos a veces por las mismas cosas. Podemos decir que es que cuando estoy hablando con mi jefe soy muy débil en eso. A veces con temor. Quiero compartir con ellos, pero ellos son muy ricos o muy pobres, ¿no? Por eso vemos aquí que la idea de Pablo aquí es que Pablo a sí mismo está diciendo, cuando yo llegué a Corinto, a la ciudad, estuve entre ustedes con debilidad, con temor y mucho temblor.
¿Cómo? Yo investigué eso. Las experiencias de Pablo. Vamos a ver, ¿por qué Pablo dijo eso? Yo sé porque yo puedo decir, porque yo soy débil, etc. Temblando. Pero la idea es que las experiencias de Pablo como mensajero de Dios. Y cuando pasamos por algunos versos en el libro de Hechos, cuando él está llegando en sus viajes, llegando a diferentes ciudades, Atenas hasta Corinto, vamos a ver algunos versos que hablan de diferentes cosas en su vida. Aquí está Pablo. La multitud se levantó a una contra ellos. Ese es su grupo de misioneros allá en Berea, creo que. Y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, Filipo, ordenando el carcelero que los guardara con seguridad. Aquí están sus azotes, aquí está en la cárcel. 2 de Corintios, él habla de su experiencia, de Pablo. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. ¿Quién ha recibido un azote aquí? Pero Hechos sigue hablando de sus experiencias. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Ellos tenían que huir de su propia gente, los judíos, y sus amigos tenían que ayudarles a escapar de quizás una muerte allá. Esas son las experiencias de Pablo. Debilidad, temor, con temblor. Entiendo, pero aquí está pasando. Pero es peor. 18 de Hechos en la vida de Pablo, en sus viajes misioneros. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto después de eso. Pablo estaba experimentando diferentes persecuciones, ataques físicos. Pero cuando él llegó a Atenas, recuerdan que esa ciudad era diferente, un ambiente diferente. Era la gente muy educada, oradores que estaban presentando sus nuevas filosofías, nuevas ideas, un intercambio de ideas. Muchos dioses, recuerdan que ellos tenían un lugar para el Dios desconocido. En caso que en la lista de dioses que adoramos, falta una. Aquí está su estatua de Dios desconocido. ¿Y qué pasó? Pablo comenzó a predicar en Atenas y los resultados, 17 habla de eso. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, les escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces aquí está otro, no es ataques físicos a él, no están azotes de eso, piedras, encarcelado, no. Aquí en Atenas vemos que nada más que están riéndose de él, burlando, atacando su orgullo más que lo físico. Y aquí vemos que Pablo está enfrentando la burla. Y a veces la burla es más fuerte en las escuelas. Si alguien está riéndose de otro, es más fuerte a veces. Y vemos que algunos se burlaban. Otros dijeron, no creo eso. Otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de eso. Pablo dijo, a mí me parece, en mi mundo. Pablo dijo, ¿quieren hablar más de eso? ¿Quieren escuchar más de mi mensaje? Y ellos dijeron, ahorita. Los de Atenas inventaron esa palabra ahorita. ¿Qué significaba en aquel día? No. Creo que hoy en día significa. Pero la idea es que hay dos grupos burlando y otros diciendo, oh, pobrecito Pablo, bienvenido, gracias por ayudarnos. Hay un grupo de niños allá, pueden hablar con ellos, quizás. Esa fue la actitud de ellos. Y para Pablo, muy educado, muy fuerte, a mí me parece como los azotes, piedras, eso fue muy intensivo a él también. A mí me parece que no hay un golpe más fuerte como un golpe a tu orgullo. Y ya sabemos eso. Y por eso él está en estas palabras débil,
debilidad, temor, con mucho miedo. Y por eso es temblor. Y esa es la idea de la condición de Pablo. Y recuerdan que él, 18, después de esto salió de Atenas, derrotado allá, no hay una iglesia allá, y él llegó a Corinto. Lo triste es que Corinto era un mini Atenas. Ellos estaban pensando en somos muy educados y filosofías, diferentes cosas del mundo. Y ellos tienen más o menos la misma actitud sin la fama de Atenas y los edificios grandes. Por eso él llegó. ¿Y qué pasó cuando él llegó a Corinto? Y discutía en la sinagoga de Corinto todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Verso 6. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, Pablo sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Pablo dijo. Menos fuerte. Okay. Su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Pablo dijo aquí en Corinto: ya basta, no puedo más. Esta gente no van a recibir. Él estaba, a mí me parece, enojado, pero también un poquito desanimado. Está en Corinto haciendo eso. Por eso, ese es Pablo. Pablo escribió por lo menos 13 cartas, quizás 13 cartas del Nuevo Testamento. Por lo menos 3 viajes misioneros, diferentes lugares. Yo no sé si él fue a España para el cuarto viaje, pero también él fundó por lo menos 20 iglesias en sus viajes, y estas iglesias fundaron otras iglesias. Quizás ese es Pablo. Y Pablo está diciendo: ya, basta, voy a ir a los gentiles, estoy terminado aquí. Entre ustedes con debilidad, con temor y mucho temblor. Esta fue su actitud. ¿Y qué pasó? Seguimos más luego en 18 de Hechos. Dios llegó a Pablo por medio de una visión durante la noche. El Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí en Corinto 1 año y 6 meses después de decir: ya basta, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Aquí está Dios diciendo: Pablo, gracias por ayudarme, pero tengo un mensaje y te toca a ti. Por eso, no temas, sigue hablando, no calles. Esas fueron las instrucciones de Dios. Yo tengo personas allá. Entonces, el mensaje, porque estoy curioso, tengo curiosidad de qué significa sigue hablando, no calles. El poder de Dios. Porque vamos a ver, cuando seguimos en nuestro texto hoy, de 2 de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 2, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y aquí cambia la idea de Pablo, de debilidad, temor, mucho temblor. Él está diciendo: sigue hablando, no calles, sigue, estoy contigo. ¿Y qué pasó en Corinto? Partiendo de allí, se fue a la casa en Corinto de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios. ¿Recuerdan? Dios
dijo a Pablo, yo tengo personas allá, yo tengo gente allá que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, no calles, al oír creían y eran bautizados. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. El mensaje de Pablo va a ser la palabra de Cristo. Y por eso vemos aquí la idea de Ticio, un hombre, después Crispo, en la sinagoga judío. Pablo está evangelizando a los judíos allá, y su familia, su casa, y después muchos. Vemos el ministerio de uno a una casa, una familia. Hay muchos salvos y bautizados allá, y ellos iniciaron o fundaron una iglesia allá en Corinto. Por eso tenemos ese concepto que Dios está diciendo, no temas, sigue hablando, no calles, las instrucciones. Pero su mensaje, cuando seguimos en el verso aquí, verso 4, mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Por eso Pablo no estaba llegando diciendo, ustedes son pecadores, van al infierno, o pegando con su Biblia. Pablo tenía sus cartas, pegando a la gente con sus cartas o algo, y por eso no es esa forma. No con palabras persuasivas, no para convencer. La obra del Espíritu Santo es convencer personas de sus pecados y convencer a cambiar. Nuestra responsabilidad es hablar, no calles. Y aquí vemos la idea, demostración del Espíritu y de poder. Pablo llegó a la gente allá, no con las palabras persuasivas, nada más que demostración del Espíritu. Él vino, ¿cómo te sientes en la vida? ¿Qué está pasando por la vida? Una presentación entre como amigos. Él estaba metido en sus vidas. ¿Qué está pasando? Están felices de la vida. ¿Y qué dijeron los corintios? No, eran vacíos, afligidos, solos a veces. Y a través de su palabra, ese evangelio, del mensaje de Cristo que murió en la cruz, para tener esa vida en abundancia, para tener una vida feliz. Y en este mensaje, Dios borró todos los caminos hacia Dios menos uno, Cristo, el único camino. Y por eso ellos estaban buscando diferentes maneras, la fama, riquezas, llegar a Dios. Y Pablo está diciendo, no, hay un solo camino, hay un solo nombre, Jesucristo, y crucificado. Ese fue su mensaje. Y los resultados, era demostración del Espíritu. Vidas transformadas, decimos hoy en día. Y se despertaron la gente allá por nada más, por el Espíritu, una demostración del poder, y formaron una iglesia, y ya tienen ese grupo de allá. Y cuando pensamos de una demostración, quiero hablar un poquito de eso. Con palabras persuasivas, no, ustedes son pecadores. No, esa no es. Es nada más que demostración del Espíritu y de poder. Y cuando pensamos de eso, quiero hablar de algunos versos que hablan de ese concepto. Por ejemplo, cuando pensamos de una demostración del Espíritu y de poder en nuestras vidas, en vez de decir que, aquí están las reglas, aquí están las cosas que tienes que hacer, vemos en 1 Corintios 15, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí está la idea de la demostración del Espíritu y de poder en nuestras vidas, o en las vidas de cualquier salvo, es de la muerte de Cristo sale la vida nuestra. Y tenemos la vida, ese intercambio de muerte espiritualmente hasta la vida. También hemos leído este verso muchas veces, del sufrimiento de Cristo es nuestra salvación. Isaías
que leemos esta mañana. Pero Él, Cristo, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Aquí está. Y por sus heridas hemos sido sanados. Esa es la demostración del Espíritu y del poder que entra en una vida transformada. Y también tenemos debilidades. 2 Corintios dice, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Este verso significa que de nuestra debilidad es nuestra fuerza. Eso significa una demostración del Espíritu y de poder morando en nosotros. Una más, porque a mí me gusta esta frase, una demostración del Espíritu, el testimonio nuestro al mundo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces tenemos la demostración del Espíritu en nuestras vidas, es de nuestras tribulaciones y tristezas, es nuestro consuelo para los demás y nuestro acercamiento al Señor. Un Señor que sabe y que entiende nuestras tribulaciones, que sufrió por nosotros en eso. Por eso tenemos ese concepto que Pablo está diciendo aquí, que no con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Ese es nuestro testimonio, que personas pueden ver, no en nuestras palabras, pero en nuestras vidas reflejan la salvación que tenemos y las ventajas que tenemos. Obviamente, tenemos que estar preparados a hablar, porque Dios dijo a Pablo, no temas, sigue hablando, no calles. Tenemos eso. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Tenemos la responsabilidad, pero más bien es nuestro testimonio a través de la demostración del Espíritu morando en nosotros. Eso. Cuando llegamos a verso 5, aquí está, Él quiere una demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí está la última frase, en el poder de Dios. Hemos visto Pablo, un superhéroe de la fe, en su confesando abiertamente que con debilidad, con temor, con mucho temblor, yo estaba con ustedes, pero Dios estaba trabajando a través del mensaje de Dios, no por las palabras de Él, y la sabiduría de los hombres no estaba sirviendo bien allá. El poder de Dios morando en los cristianos, esa era la diferencia, el mensaje. Y nosotros también, cuando pensamos en nosotros, tenemos el mismo mensaje, ese evangelio que Cristo vino para pagar el precio. Y nosotros también tenemos esa idea de esa demostración del poder del Espíritu en nuestras vidas. Nuestro testimonio debe tener dos lados. ¿Qué ha hecho Dios por todo el mundo? Es nuestro mensaje. Pero también la otra mitad, ¿qué ha hecho Dios a través de Cristo en mi vida personalmente? Esas son las cosas que tenemos que demostrar cuando estamos compartiendo. Pero el poder viene de Dios. Por eso tenemos que buscar nuestras vidas primero y decir que hay una demostración del Espíritu en mi vida. Porque como decimos, tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes compartir algo que no tienes en tu vida. Sería muy difícil inventar algo. Por eso está diciendo aquí, es el poder de Dios que mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Y quiero terminar con dos versos aquí, que habla de esa idea, el poder de Dios morando en nosotros. Esa es nuestra fuerza.
Y para mí, yo veo muchos paralelos entre Corinto, la ciudad de Corinto, y Cabo San Lucas. Cabo San Lucas tiene un ambiente del mundo. Y hay muchas cosas del mundo que pueden invadir, que pueden penetrar hasta las iglesias, hasta nosotros. Y por eso tenemos que enfrentar esas cosas y decir, no, quiero ver la demostración del Espíritu y de poder en mi vida para cambiar a la gente. Aquí está. Hemos leído uno de los versos en 1 Corintios 1:18. Ese es el poder de Dios. Porque la palabra de la cruz, nuestro mensaje del Evangelio, que Cristo vino para pagar el precio por nosotros, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. El poder de Dios viene por ese mensaje. Pero la vergüenza, eso es fuerte. Y quiero compartir la palabra, pero por la vergüenza me da pena ¿qué dice Romanos 1? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Aquí está nuestro mensaje, es que para los salvos el poder de Dios es el mensaje, y para nosotros el poder de Dios para la salvación de todos se encuentra en ese mensaje. Entonces tenemos Pablo con mucha experiencia, escribiendo cartas, superhéroe de la fe, está diciendo, es que a veces con debilidad, con temor, a veces temblor, está diciendo, pero no es el mensaje mío, no es palabras persuasivas, es la demostración del Espíritu y del poder orando en mí. Y por eso quiero, para animarnos, tengo yo digo doxología, yo no la palabra protestante, está en la Biblia, pero es una bendición, una doxología, y para mí sería nuestro lema, cuando pensamos de el poder que obra en nosotros. Aquí está un verso para terminar, y quiero que todos leemos eso con voz alta, ¿ok? Ese es nuestro lema para esta semana, para poner en práctica el poder morando en nosotros, que todo el mundo pueda ver Dios morando en nosotros, ¿ok? Y aquel todos es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, comunidad bíblica de Cabo San Lucas y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es nuestra carga para decir que hay poder en nosotros. Ese es el mensaje que tenemos. Vidas transformadas. ¿Ok? Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tú siempre estás obrando en cada vida aquí, Señor. Queremos, Señor, en primer paso, reconocer que no merecemos nada. No merecemos esta gracia de ti, Señor. Pero en tu amor, tu misericordia, tu bondad, mandaste a Jesucristo para pagar ese precio, para pagar por nuestra salvación, Señor. Y, Señor, queremos responder de este amor tuyo, Señor, para amarte a ti, Señor, para adorarte día tras día, Señor, y darte la honra y la gloria, Señor, que mereces, y también servirte, Señor, sirviendo unos a los otros aquí, pero también buscando oportunidades a demostrar el Espíritu y poder morando en nosotros, Señor, para que el mundo pueda ver aquí en Cabo San Lucas, en Santiago y la Baja California Sur, que tú vives y el único camino hacia ti. Nadie viene a Dios sino por Jesucristo. Y gracias, Señor, porque tenemos acceso a ti día tras día. Perdónanos, Señor, en las fallas, Señor, pero queremos seguirte, Señor. Y gracias, Señor, porque tú has puesto en nosotros este mensaje, que tú reinas y quieres ver nosotros más en la imagen de Cristo, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Cristo oramos. Amén.
Gracias, estamos despedidos de